La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. En este espacio todos los domingos abrimos una ventana al concierto económico, al cupo, con personas que pertenecen a la Comunidad del Concierto, como Mari Carmen Gallastegui, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, Egunon. Egunon. Catedrática de Teoría Económica. Fue también consejera de Economía en el Gobierno vasco en 1991. No estoy segura, pero creo que fue el 97. 97. He estado recordando, porque te dije eso, pero creo que fue el 97. En los años 90. En los años 90, efectivamente. Y en una época en la que, bueno, totalmente diferente a la nuestra, a la actual, con unos retos diferentes, con un futuro que se auguraba de otra manera. No sé si se lo imaginaba así, Mari Carmen Gallastegui. No. Yo estaba entonces de consejera de Economía. Bueno, fue un gobierno que no duró mucho, el tripartito, que recordáis que luego al final se rompió a cuenta de una tontería, como siempre en este país. O sea, pero en fin, se rompió. Y entonces, bueno, era una situación completamente distinta a la de ahora, efectivamente. Pero ya se veía que había que tomar medidas desde el sector público para incentivar, ¿no?, aspectos que pudieran pues provocar que esto fuera mejor, que el nivel de empleo fuera mejor, siempre es como una rutina, ¿no? Pero se repite el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer políticas para, socialmente hablando, garantizar que la equidad en la sociedad, bueno, pues al menos no sea mínima, sino que sea un poquito mejor, que todo el mundo pueda vivir razonablemente bien, y para eso es necesario que el trabajo funcione bien, que todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar, aunque los sueldos sean bajos, luego eso se puede compensar, pero si no trabajan, pierden capacidad ellos y ellas. Entonces era una época en ese también aspecto, de crisis económica, ¿no? Eso es, era una época de crisis, en una fuerte crisis. Sí, era una época dura. Entonces, bueno, pues mirábamos hacia todo lo que pudiera ser o pudiera servir de estímulo para que Euskadi creciera mejor, Euskadi tuviera más posibilidades de progreso, tuviera tasas de crecimiento más altas, y que el gobierno vasco, que no es que fuera reciente, pero bueno, tampoco era antiguo, pues pudiera tener una influencia positiva clara en la economía. Que muchas veces hemos dudado, ¿no?, de si los sectores públicos pueden hacer algo en la parte económica o no. Yo creo que ahora ya nos hemos convencido de que sí, y de que es uno de sus papeles. O sea, que si tú mezclas mercados, si tú dejas que la economía solo funcione a través de mercados y dejas el neoliberalismo, que le llamamos, pues las cosas igual económicamente pueden ir bien, pero socialmente puede haber unas desigualdades tremendas. Pero si a eso le pones un sector público potente y capaz de saber lo que hay que hacer para que eso funcione, que el empleo esté bien distribuido, que la renta esté bien distribuida. Entonces, y eran épocas en las que todavía se hablaban de esas cosas y qué podía y no podía hacer el sector público. También ahora, pero ahora estaba ya como más conocido por todo el mundo. Carmen, y uno de esos estímulos fue el Museo Guggenheim. Efectivamente. Hay quien dice que fue la causa del proceso de transformación de Bilbao, pero el proceso ya estaba en marcha, hay que decir. Estaba en marcha, sí, estaba en marcha la idea y estaba en marcha, pero bueno, no teníamos ni idea de que algo tan grande, porque era un proyecto tan gigantesco y tan valiente y tan pudiera estar en Bilbao. Aquello fue como nos vino a ver, no sé, algún santo que nos quiere, ¿no? ¿Pero qué relación tiene el Museo Guggenheim con el concierto económico? Pues mira, o sea, yo esto no lo he vivido personalmente, es algo que a mí me han contado y que me lo creo, porque yo creo que tuve la oportunidad de hablar del concierto económico en Oxford, una temporada que estuve en Oxford en la universidad. Les hablé del concierto y se quedaron, qué bien, ¿no? Qué cosa tan, qué bueno para el País Vasco, o sea, les impresionó. Y entonces lo que me contó este amigo que ahora os voy a contar acerca de lo que ocurrió con el Guggenheim y el concierto, pues lo creo a pies juntillas. Resultó que el Guggenheim era ya un éxito en Nueva York. Era un palacio, era un pedazo, un museo impresionante. Y entonces decidieron que aquello ya estaba seguro y que estaría bien hacer un Guggenheim 2 en Europa, en alguna zona europea. No tenían así en principio predilección. Pero bueno, pues yo creo que, por lo que yo entendí cuando este amigo me lo contó, los primeros con los que hablaron fueron los suizos. Bueno, ya sabemos que los suizos han sido siempre los ricos de Europa, claro, ¿no? Entonces hablaron con ellos
Y bueno, a juzgar por una conversación que mantenían en un comedor en Madrid, comiendo gente del Guggenheim con gente suiza responsable, políticamente responsable de esto, no parecía que se ponían de acuerdo. Claro, hacer un Guggenheim sale muy caro. Los suizos no estaban dispuestos a gastar todo ese dinero. Y gente vasca que estaba también comiendo se dio cuenta, habrían visto en las fotos a los del Gugi, se dieron cuenta, y vieron como aquello no parecía, o intuyeron que aquello no estaba funcionando bien y que los suizos no iban a hacer el Guggenheim. Entonces, cuando vinieron a Bilbao no se callaron, sino que fueron a donde los políticos, la DIPU y el gobierno, me consta que fueron a la Diputación, y que les dijeron, oye, podemos intentar. Si quieren venir a Europa y los Suiza, los primeros, han dicho no, igual nosotros podemos lanzarnos y decir, bueno, a nosotros sí nos interesa y a ver si podemos ponernos de acuerdo. Entonces los americanos vinieron, los responsables del Guggenheim tuvieron una conversación, y en esa conversación pues estaban discutiendo sobre cuánto nos costará, claro, cuánto no nos costará. Hay que financiar este gran proyecto, tiempo, ¿no? Claro, y entonces hicieron la pregunta de, ¿seréis capaces, un pueblo pequeñito, de resolver esta disyuntiva, ¿no?, de gastar tanto dinero? Y entonces dijeron, bueno, sí, nosotros somos, digamos así, responsables de nuestra propia recaudación. Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno central que lleva muchísimos años, que vamos renovando, obviamente, que se llama el concierto económico. ¿Qué es el concierto económico? Y les contaron que era el concierto económico, y se quedaron flipando de que tuviéramos la capacidad de recaudar y de legislar impuestos que en principio eran generales, ¿no? Impuestos generales, impuestos directos, además. Y entonces dice que se miraron y dijeron, oye, vamos a seguir hablando, porque esto realmente sí nos ofrecen garantía. Porque si ellos recaudan, el dinero lo tienen ellos deciden que lo pueden gastar. Y nos están diciendo que el proyecto Guggenheim les interesa, pues tenemos a alguien que le interesa el proyecto y además con garantía. O sea que, y bueno, cerraron las muchas críticas que todos recordamos, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, yo también. Que se decía que se podían hacer no sé cuántos hospitales, etcétera, sí, etcétera, ¿no? pero fue una buena. Sí, hubo críticas tremendas. También hubo quien dijo que iba a ser una ruina, que aquello, que no podíamos financiarlo, que era un disparate, que por qué teníamos que copiar a los americanos. No estábamos copiando a los americanos, estábamos simplemente gestionando una cuestión de alguien que tenía un proyecto muy bueno y que lo quería traer a Europa, y nosotros dijimos, oye, pues a nosotros nos puede venir muy bien y tenemos capacidad de afrontarlo. Y ellos nos creyeron. ¿Por qué? Porque teníamos el concierto. Si no, hubieran puesto muchas pegas. Entonces el concierto fue un instrumento fantástico. Es el que garantizó que tengamos aquí el claro. Guggenheim. Y no en Suiza. Y no en Suiza, efectivamente. O en cualquier otro lugar del O en Estado, cualquier otro ¿no? lugar, sí, podían hablar. No, sí, pues no sé, igual. No sé quién se hubiera lanzado, porque hay que lanzarse. Hay que ser capaz de tomar una decisión de estas. Mari Carmen, otros se lanzan para hacer proyectos también mastodónticos sin resultados, ¿no? Sí. Me estoy acordando, por ejemplo, de un aeropuerto en Castellón, infrautilizado. Aquello fue... Qué horror. Y yo creo que luego no todo el mundo conocía el Guggenheim de Nueva York. Y aquí sí, bueno, en otros lados también, no digo que no, pero aquí sí se conocía el Guggenheim de Nueva York. Ya habíamos estado, algunos ya habíamos estado en el Guggenheim, y nos dejó turulotas. Y de gente del gobierno responsables también, gente de la DIPU responsables también, lo conocían y lo valoraban. Es decir, esto en Bilbao es en toda Europa. Entonces se hablaba del retorno económico de una inversión de esas características. Sí, no solo fue algo que se pensara que culturalmente era pues una decisión totalmente correcta, sino que además se pensó que económicamente iba a ser una fuente que lo íbamos a poder financiar porque teníamos el concierto, pero además lo íbamos a poder recuperar mucho de ese dinero porque iba a tener éxito. O sea, que ya sabíamos que tenía que ser algo con un edificio fantástico, que eso ya imponían los americanos también muchas condiciones, pero luego además muy bien gestionado para que estuviera, pues eso, limpio, en condiciones, que se trajeran cosas nuevas, de tal forma que se atrayeran a todos esos turistas europeos que no tenían que ir a Nueva York, que viniendo a Bilbao podían resolver el problema de decidir, oye, quiero disfrutar del Guggenheim. Y así fue. O sea, se consideró que era una inversión rentable. Y ha sido. Y no solo para Bilbao, para Euskadi. No además, se dieron cuenta, cuando iba realizándose el edificio, cuando todos íbamos viendo la transformación y cuando la CNN
hizo un especial, ¿no? Una programación especial el día de la Efectivamente. inauguración, que eso ya fue... Es que en Europa, yo creo que, no sé si sabían mucho de los vascos. Bueno, sabían que existíamos, sabían que teníamos un idioma diferente al castellano, aunque hablábamos los dos, que éramos bilingües. Pero yo creo que a través del Guggenheim fue cuando se dieron cuenta de, anda, de la proyección internacional, ¿no? sí, estos no son unos cualquiera que están ahí en el monte, ¿no? Hay artistas, hay gente que escribe, hay gente que está gobernando, tienen su propio autogobierno, tienen su propio método de financiación. Empezaron a descubrirnos. Y de hecho, entonces empezó un poco la transformación de Bilbao y el hecho de que la gente viniera. Y yo me acuerdo que ibas a Inglaterra y te decían, oye, pero estaban contentos, porque además estaba muy cerca de ellos. Y yo creo que preferían, por ejemplo, los ingleses que estuvieran aquí que estuvieran en Alemania, no sé cómo decirte, o sea, preferían. Ellos con nosotros no tienen competencia, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero frente a otro país europeo igual se hubieran sentido un poquito más. Con nosotros, fenomenal, encantados. Pues ahí nos colocaron en el mapa, digamos que en esa percepción que pueden tener en otros países europeos y del mundo de decir, pero bueno, ¿y estos vascos, esta comunidad tan pequeña, cómo es capaz de hacer una infraestructura tan grande con esa repercusión? Bueno, pues esto forma parte también del ADN de nuestro país, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de un instrumento fundamental para el autogobierno que tiene 140 años y esto también pertenece a la idiosincrasia de los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no somos gente que nos asustamos enseguida frente a los riesgos o que no queremos asumir ningún riesgo. Claro que tiene un riesgo, la vida tiene un riesgo, ¿no? Entonces, si vivir tiene un riesgo, pues también este proyecto, pero puedes computar si eres capaz de asumir el riesgo o no. Y yo me acuerdo que en el gobierno nadie dijo no, ninguno de los consejeros. Cuando se habló de esto, nadie dijo que no, todos que sí. Todos vimos o vieron, todos, que, empezando por el Lehendakari, que era un museo impresionante, que ya en Nueva York había dado un resultado impresionante, que la historia financiera estaba resuelta, que por qué nosotros no íbamos a ser capaces de gestionar un museo como los americanos, cuando teníamos gente preparada además. Vidarte era una persona que había estado en Estados Unidos preparándose, o sea que, y había más gente, o sea que bueno. Yo creo que... Y se dieron cuenta, y dicen, mira, se atreven. Pues este es un ejemplo de una manera de ser, de gobernar, de administrar los dineros públicos que demuestra que el concierto económico tiene su utilidad y también su reflejo en la sociedad. Sí, tuvimos que también lidiar con el problema de los pintores vascos, porque los pintores vascos al principio decían... Eran un poco reacios, sí. Claro, sí. Eran un poco reacios. Sí, supongo que es como... Es algo natural, ¿no? El pensar, Dios mío, ahora nos van a comer todo pastel, o sea... Si vendíamos poco o justo, pues ahora estos van a querer comprar otro tipo de cuadros, no nos van a poner a nosotros en el Guggenheim. Pensaron que era mucho mejor gastar ese dinero en ellos. Bueno, no en ellos concretamente, sino en promocionar su obra. Sí. Pero yo creo que no era incompatible. Ninguna de las dos cosas no son incompatibles. Tú puedes tener un magnífico museo y no por eso que los tuyos dejen de poder prosperar. Pueden prosperar igual o mejor. Y de hecho ya no hay quejas. No, porque No. Esas reticencias iniciales, como competidor de su propio arte, los artistas vascos lo han dado la vuelta. Exacto. Y ahora al final han aprovechado como una oportunidad, ¿no? El Exacto. hecho de que estemos situados también en Exacto. el eje del mundo del arte en el mundo. Efectivamente. Pues Mari Carmen Gallastegui, ha sido un auténtico placer hoy tenerte aquí en nuestro espacio a dedicado a la la comunidad del concierto. Yo todo lo que sea hablar bien de este país y del concierto y de lo que hemos hecho y de lo que se ha hecho, también reconozco que se han hecho. Bueno, hoy toca hablar bien. Toca hablar bien. A mí me satisface mucho y estoy encantada de participar en eso. O sea que muchas gracias. Es que ricasco, Mari Carmen, un saludo. Soy... Agur.